Ya se está grabando la clase y ahora voy a compartir el Power de la clase de hoy, que es algo que ya revisamos, lo vamos a volver a revisar. Esto material está en su aula virtual desde hace un par de días, así que ahí lo pueden rescatar. A ver, la materia que vamos a tratar, tal como comenté en su momento, es la tercera unidad y se refiere al concepto de activo fijo, pero de acuerdo a las nuevas normas internacionales, este concepto es de propiedades, planta y equipo. Y en este caso, la NIC referenciada es la número 2. En esta primera parte vamos a hablar sí, de esta materia bajo una lógica de normativa nacional. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque aún se mantienen algunas reglas para estos bienes en términos de un concepto que se llama corrección monetaria y que está establecido en la ley de la renta. Y eso es particular de Chile. ¿Ya? Así que por eso es la distinción. Lo primero es revisar conceptos generales. Estos conceptos generales están en este temario. Vamos a distinguir primero qué es un activo fijo, cuáles son sus características que permiten diferenciarlo, cómo se clasifica dentro de un balance o un estado de situación financiera, cómo se hace la formación del costo de este bien, cuál es el concepto de costo. Después, asociado a la definición del costo, tenemos que también establecer cuál es el tratamiento contable. Esto quiere decir cuáles son los registros contables que se deben ejecutar. Y aquí en este caso vamos a hacer una distinción en bienes que adquiere la empresa o bienes que fabrica. Después vamos a hablar de un concepto de erogaciones. ¿Qué significan las erogaciones y cómo se distinguen estas erogaciones? Hay una distinción en términos de separar antes de que este bien comience a funcionar o después que el bien comience a funcionar. Entonces ahí hay un espacio de tiempo que hace una distinción, pero que además eh, determina registros contables diferentes a su vez. ¿Ya? Así que ese va a ser el temario, por lo menos en esta primera parte. Lo primero, ¿cuáles serían los conceptos básicos y cómo nos permite distinguir cuando estamos en presencia de un tipo de estos bienes? Entonces, lo primero es decir que aquí vamos a registrar los bienes físicos. Y aquí hay que recordar que los bienes físicos son aquellos que tienen consistencia física, se pueden ver, se pueden tocar. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque también hay bienes intangibles. Y los bienes intangibles, que están igual al servicio de las empresas, son aquellas que no puedo ver ni puedo tocar, como por ejemplo, un derecho de marca, un derecho de autor. ¿Ya? Pero en este caso nos vamos a referir específicamente a aquellos bienes físicos que tienen una consistencia física y que están a disposición de la empresa. Y aquí la primera característica es que estos bienes físicos son adquiridos o fabricados por la empresa. ¿Esto qué significa? Que tiene que dar una propiedad porque existe un registro que señala que este bien es de la empresa. Segundo, cuando fueron adquiridos o fabricados, fueron siempre pensados en ser utilizados en el desarrollo de las operaciones de la empresa. Eso quiere decir que si este bien se adquiere, está pensado en que ayude a llevar adelante la actividad o giro del negocio. Y un tercer elemento es que este bien, cuando se adquiere, no está pensado venderlo en el corto plazo. ¿Qué significa en términos de corto plazo? Significa
un tiempo, una línea de tiempo, y eso está referido, corto plazo, no más de un año. Ese es el concepto de corto plazo, no más de un año. ¿Ya? Pero también se puede dar la circunstancia de manera excepcional o especial, es que la empresa deba vender alguno de estos bienes, pero la habitualidad está referida a los tres primeros conceptos que están señalados ahí. Bienes físicos, adquiridos o fabricados por la empresa, esto denota propiedad. Cuando se adquieren son adquiridos con el fin de ayudar al giro o negocio principal de la actividad de la empresa, y tampoco está pensado que sean vendidos en el corto plazo. Se puede dar la excepción, pero es una circunstancia muy especial. ¿Ya? Si alguien tiene alguna consulta, por favor, me la hace saber. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a seguir. No, profe. Entonces, lo que está en esta lámina es reiterar lo que le acabo de comentar. Entonces aquí, esto es un recordatorio para efecto de que ustedes, cuando estén en presencia de tener que distinguir un bien que tenga estas características, ustedes lo tienen que clasificar bajo la lógica de un activo fijo y bajo las nuevas instrucciones de la norma institucional de contabilidad de propiedades, planta y equipo. ¿Por qué hago esta distinción? Y el ejemplo es el siguiente. Puedo comprar vehículos y responden a toda lógica que esos vehículos son bienes físicos, son de propiedad de la empresa, pero si mi giro está en ser la venta de automóviles, eso quiere decir que yo en un tiempo menor a un año de plazo vendo estos vehículos, se entiende que mi giro o negocio pasa a ser la venta de automóviles. Por eso hay que tener esa distinción. Yo puedo estar en presencia de un bien del activo fijo, pero si yo me dedico a vender ese bien, claramente ese bien tendría que ser clasificado como mercaderías. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, ¿cuál podría ser un bien del activo fijo si yo me dedico a vender vehículos? El local comercial, la bodega, el galpón donde los tengo guardados. Y esos bienes que acabo de mencionar son los que me ayudan a desarrollar mi actividad o negocio principal. Entonces, por eso ahí ustedes tienen que tener la distinción respecto del giro que establece cada empresa. ¿Ya? Entonces, bienes de propiedad de la empresa adquiridos o fabricados no tienen como objetivo ser vendidos o liquidados en el corto plazo. Su objetivo es utilizarse en el desarrollo de las operaciones y permanecen regularmente por más de un periodo en la empresa. También aquí tienen que distinguir un concepto, que hay bienes que son activos en leasing. No sé si han escuchado esa palabra. ¿Han escuchado esa palabra? Leasing. No, profe. ¿Qué es? Hay los bienes en leasing, y esto se da mucho en la minería, mucho en la minería, que las empresas mineras para sus labores hacen arrendamiento. Eso es el leasing. Un arrendamiento de bienes. Ejemplo, camionetas. Ustedes lo más probable es que en la carretera o en la calle hayan visto en su época muchos vehículos, y esos vehículos están en servicio de una organización, de una empresa. Y ese concepto de leasing, aunque yo esté utilizando el bien, pero ese bien no es mío, yo lo estoy arrendando. Por lo tanto, en consecuencia, no puedo señalar que este bien es de mi propiedad. Entonces no puede estar clasificado bajo la lógica de activo fijo. Más adelante ustedes van a ver los conceptos de leasing. Hay distintas formas de esto, pero aquí lo que hay que distinguir es de quién es la propiedad del bien. Y mientras un bien esté en leasing, bajo el concepto de leasing, no es de propiedad de la empresa en la cual está ese bien, sino que es de otro que lo coloca a disposición mediante un servicio de arrendamiento a la empresa y que nos ayuda a nuestra actividad. ¿Ya? Así que ahí hay una distinción que puede surgir. Voy a seguir. Cuando clasificamos los bienes del activo fijo,
en el estado de situación financiera, para aquellos que no han visto este concepto, aquí estamos hablando del balance general, que conceptualmente es lo mismo, pero el nombre de uso habitual hoy día se llama estado de situación financiera, que es la presentación de las cuentas de activo y pasivo. Eso es el estado de situación financiera. Para efecto de ordenar todas las cuentas del activo, aquí aparece un primer concepto que se llama el concepto de liquidez. Entonces las cuentas del activo se ordenan bajo el concepto de liquidez. ¿Esto qué significa? La capacidad que tienen los bienes de transformarse en dinero disponible a través del tiempo. Entonces, teniendo a la vista ese concepto, uno agrupa, ordena todos los bienes en tres grupos. Primero, activos corrientes, que son todos aquellos bienes o derechos que se transforman en dinero disponible en menos de un año de plazo. Ejemplo ahí, la cuenta de clientes, la cuenta de mercaderías, porque se entiende que esos valores van a ser convertidos en dinero disponible en menos de un año de plazo. Después hay un segundo grupo, que son los no corrientes, y es donde clasifican todos aquellos bienes o derechos, que van a estar al servicio de la organización, pero que no se pretende que sean vendidos en menos de un año. Y aquí es donde califican los bienes del activo fijo, que son las propiedades, planta y equipo. Y hay un tercero que siempre es el otros, y esos son donde se incorporan las excepciones, pero nos vamos a referir a este segundo grupo, que es donde se clasifican las propiedades, planta y equipo, que son el grupo no corriente. ¿Ya? Entonces, y después, dependiendo de la necesidad de desagregar la información, cada uno de estos grupos se pueden volver a desagregar, ¿ya? Y eso es parte de la unidad número 4 que vamos a ver a continuación de terminar esta unidad. Algunas cuentas que se clasifican bajo el concepto de activo fijo. Entonces aquí yo lo que creo que tenemos que observar es, bajo las características que definimos, que ya conversamos, tengo que estar en presencia de eso y poder identificar, oye, ¿cuáles serán las cuentas de activo fijo en mi empresa? Entonces empiezo a observar y a mirar, y si se cumplen las características me voy a poder encontrar con muebles, máquinas, herramientas, computadores, vehículos, edificios, terreno. Cuando hablamos de edificios, en todas sus excepciones, locales comerciales, bodegas, casas, departamentos. Aquí la recomendación siempre es poder identificar una cuenta que responda con la mayor nitidez al concepto y no incorporar una contable que no se explique por sí sola. Entonces aquí hay que tener una habilidad en la creación de cuentas. Esto ustedes lo tienen que haber visto en contabilidad anterior, en términos de que la cuenta responde de manera precisa y sin mayor duda al concepto que la representa. ¿Ya? Entonces aquí no hay que inventar una cuenta que nos complique el registro contable, sino que la cuenta tiene que ser nítida. Si dice terreno, todos se imaginan un terreno. Si dice edificio, todos sabemos que es un edificio. Entonces, esa es la ventaja del uso de la cuenta adecuada, ¿ya? Entonces, aquí hay distintos tipos de cuentas y claramente lo que busca la cuenta es identificar aquel bien de la mejor manera y que el que está leyendo el estado financiero, cuando lea la cuenta muebles, él sí imagine, estos son los muebles, ¿ya? Así que aquí hay que tener una precaución, pero esto es parte de la conformación del plan de cuentas, ¿ya? Voy a seguir. Aquí viene el primer concepto relevante de los bienes, que es el costo, la formación del costo de un bien. Y aquí, por favor, este elemento es clave para el desarrollo de esta materia. Costo del bien. Entonces, cuando hablamos del costo del bien, del activo fijo, es el monto, el valor que está reflejado en la contabilidad y que se expresa en un saldo contable, y ese saldo, por ser una cuenta de activo, tiene que ser saldo deudor. Si el saldo de la cuenta no es saldo deudor
y es saldo acreedor, ahí hay un problema, hay un inconveniente, hay algo que revisar de esa cuenta. Cuentas de activo deben tener saldo deudor. ¿Ya? ¿Qué refleja este costo? El costo que está registrado de este bien denota que yo, para poder hacer la adquisición del bien, detrás de eso regularmente hay un esfuerzo económico. Es decir, necesito recursos para poder adquirir ese bien. Y la adquisición de este bien no tiene que ver con la forma de pago. Es decir, la forma de pago es la que se adecua a la adquisición de este bien. Yo puedo comprar al contado, puedo comprar con un préstamo, puedo comprar en cuota. Entonces, por lo tanto, la forma de pago es el compromiso que ejerce la empresa ante aquella persona, aquella organización que le vendió un bien. Pero aquí lo importante es cuál es el costo del bien, y el costo, que es lo que está denotando, es un sacrificio, un esfuerzo. ¿Ya? Entonces ahí hay un primer concepto de costo. Vamos a seguir desarrollando el concepto de costo. ¿Cómo se forma el costo de un bien? Se forma por todos los valores o montos que corresponden a los desembolsos que la empresa realiza. Y aquí estoy refiriéndome al tercer concepto, a la tercera línea. Entonces, aquí hay que denotar, hay que marcar que hay un momento de adquisición y hay un segundo momento en que el bien comienza a funcionar. Entonces, todos los valores que hayan ocurrido entre el momento en que el bien se adquiere, en el cual se toma la propiedad del bien, hasta el día en que el bien comienza a funcionar o a ser utilizado, todos los valores que se hayan cancelado en ese lapso de tiempo deben ser parte del costo del bien. Y ahí hay un concepto que está marcado, que dice erogaciones, que está marcado en el temario. Erogaciones son desembolsos, pagos, son todos sinónimos, ¿ya? Por lo tanto, si a usted le dicen, oye, son las erogaciones, ¿qué son las erogaciones? Desembolso. ¿Qué son las erogaciones? Son los pagos, son todos sinónimos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí, primer gran concepto, todos los valores que se hayan cancelado con ocasión de la adquisición de un bien, más todos los valores, desembolso, erogaciones que se hayan tenido que efectuar hasta el día en que el bien comienza a funcionar, la suma de todos esos valores pasa a conformar el costo del bien. Entonces aquí, por favor, un gran concepto, costo del bien. Tenemos dos formas de adquirir el dominio de un bien del activo fijo. En estos casos, la formación del costo es diferente. Primero, si yo adquiero un bien, compro un bien, ¿cómo se va a conformar el costo del bien? Por todos aquellos valores que son desde el momento de adquisición del bien, cuando tomo propiedad del bien mediante un contrato, mediante una factura, más todos aquellos otros valores, desembolso, erogaciones, que sean necesarios para que el bien comience a funcionar. ¿Qué ejemplo tenemos acá? Se adquiere un vehículo para efecto de uso en la empresa, y este vehículo yo necesito llevarlo, porque llegó al puerto de Valparaíso, llevarlo a la empresa. Y para eso contraté un servicio de transporte de vehículos. El servicio de transporte de vehículos es parte del costo del bien, porque mientras no utilice el bien, todos los valores que yo haya tenido que incurrir van a sumarse al costo de compra del bien, ¿ya? Entonces, cuando veamos el registro contable, que vamos a ver un poquito más adelante, claro, el servicio que yo contraté es un servicio de transporte, pero ese servicio de transporte no se registra una cuenta de gastos, se registra la cuenta del activo fijo, que en este caso yo definí como ejemplo vehículo, ¿ya? Entonces ahí el momento clave del ejercicio, el momento clave de la vida de un bien es cuando el bien comienza a funcionar. Y lo segundo es cuando la empresa toma la decisión de fabricar un bien. ¿Qué significa esto? La empresa toma la decisión de fabricar una bodega. Mientras la bodega esté en construcción,
yo voy a ir acumulando los valores que desembolso. Y todos esos valores se van a incorporar a una cuenta transitoria que se llama obras en cursos. Obra en curso. Entonces, desde el momento cero en que se empieza a fabricar esa bodega, hasta que el bien esté terminado, tenga expresión, cuerpo, figura de bodega, de acuerdo a la instalación y plano, todos esos valores que se hayan desembolsado conforman una cuenta que se llama obras en cursos. Y el día en que ese bien esté terminado, se apertura la cuenta, en este caso dijimos que era una bodega, contra el cierre de la cuenta obras en cursos, y ahí estamos en presencia de un bien del activo fijo llamado bodega. Y de nuevo, mientras la bodega no comienza a funcionar y se han ocurrido desembolsos necesarios para que la bodega esté en condiciones de funcionamiento, esos desembolsos tienen que incorporarse al costo del bien llamado bodega. Entonces pasamos de obras en cursos a bodega, y si hay desembolsos hasta el día en que el bien comienza a funcionar, todo eso forma parte del costo del bien. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Voy a seguir. Aquí ya entramos en el detalle del concepto de lo que hemos explicado recién. Entonces, lo primero, ¿qué registro contablemente cuando yo adquiero un bien del activo fijo? Entonces, cuando conformamos el costo de este bien, lo primero que existe es un valor de adquisición propiamente tal. ¿Qué significa este valor de adquisición? La factura, el contrato. ¿Ya? Con ese bien que está emitido, ese bien que está respaldado mediante un documento llamado factura, pero que está a nombre de la empresa, dice arriba, RUT Empresa X, ¿qué es lo que está denotando ese registro? Es que el bien pasa a ser de propiedad de la empresa, porque hay un documento que lo respalda. Pero el registro contable, en este caso, solo se tiene que hacer por aquel valor que excluya o no incluya los impuestos que sean recuperables. Cuando compro un bien, me emiten una factura, esa factura tiene un impuesto que se llama IVA crédito fiscal, el registro contable es por el neto, porque el impuesto IVA crédito fiscal yo lo puedo recuperar, por lo tanto no es parte del costo del bien. Y el asiento, máquina, IVA crédito fiscal a la forma de pago. La distinción es que cuando uno adquiere un bien, hay ciertos impuestos o derechos que no son recuperables. Por lo tanto, al no ser recuperables, deben ser parte del costo del bien. Ejemplo, cuando yo adquiero un vehículo, ese momento cero, yo necesito pagar derechos de inscripción del vehículo y que se hacen ante el registro civil y que ahí me cobran la placa patente, que es distinto del pago anual del derecho del permiso de circulación. Entonces ese valor inicial, que es un valor que es necesario para que el vehículo pueda transitar, y que con ese documento yo puedo ir a la municipalidad a pagar el permiso de circulación, ese impuesto, ese derecho es parte del costo del bien. Por lo tanto, ahí ya estoy haciendo un asiento contable que aumenta el valor de ese bien que acabo de adquirir. ¿Por qué? Porque ese impuesto de derecho no lo puedo recuperar. ¿Ya? Después pueden existir otros valores, otros desembolsos que sean inherentes a la compra y necesarios para la puesta en funcionamiento del bien. Ejemplo, necesito hoy capacitar al personal que va a hacer uso de la máquina. La máquina todavía no está funcionando. Esta máquina la compré en el extranjero. Tiene que venir un técnico de ese país a enseñarnos a utilizarla de buena manera. Tengo que hacer una adecuación, una instalación precisa para efectos de que la máquina pueda funcionar en condiciones normales, por ejemplo, una instalación eléctrica.
Es decir, todos aquellos valores que se hayan desembolsado y que sean necesarios para que la máquina comience a funcionar, van a ser parte del costo del bien. Van a ser parte del costo del bien. Por lo tanto, el registro contable es cuenta de activo, si tiene impuesto IVA crédito fiscal y la forma de pago. No todos los valores tienen, todos los registros tienen la misma lógica. Yo estoy cancelando una capacitación, esa capacitación no tiene IVA, porque es un servicio exento de IVA. La persona que capacita puede emitir una boleta de honorarios. Entonces ahí cargo la cuenta de activo fijo, forma de pago, más la retención del 10%, hoy día no es el 10%, es un 10,3% del impuesto del honorario. Entonces, por lo tanto, independiente de la circunstancia, la lógica que tiene que estar primando en todo esto es, ¿el bien comenzó a funcionar? No, no ha comenzado a funcionar. Entonces los desembolsos que han ocurrido son parte del costo del bien. ¿Ya? Esto es lo que le acabo de comentar. Tratamiento contable. Todos estos valores se contabilizan cargando la cuenta de activo fijo correspondiente. Cuenta de activo fijo. ¿Ya? Las que ya vimos en delante, hace un par de láminas atrás. Entonces, esos valores que se hayan ejecutado, todos van a cargar la cuenta del activo fijo. ¿Ya? Entonces, valores que reflejan el momento desde la adquisición y todo aquello necesario para hacerlo funcionar. Todavía este bien no comienza a funcionar, entonces por lo tanto, mientras estemos en esa condición, los desembolsos son parte del costo del bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? No, profe. Seguimos. Me voy a pasar ahora cuando hablamos de la fabricación de este bien. En este caso, el costo se va a conformar por lo siguiente. Hay un valor de fabricación. ¿Qué significa esto? Materiales y servicios necesarios para poder fabricarlo, ya sean contratados directa o indirectamente por la empresa. Más mano de obra, el servicio de construcción, el servicio de fabricación, que yo tengo que cancelar, desembolsar para efecto de llevar adelante esta fabricación. En este caso, todos los valores que se han ido desembolsando se registran en una cuenta de activo fijo, tal como yo les mencioné, transitoria llamada obras. Ustedes van a la literatura, van a encontrar obras en construcción, distinto, pero al final lo que denota es que un bien que está en fabricación. ¿Ya? Una vez que el bien está terminado, construido, ¿qué debe ocurrir? Cerrar la cuenta obras en curso y aperturar una cuenta de activo fijo que denote, marque, indique ese bien del activo fijo que hemos fabricado en este caso. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, mientras el bien esté en construcción, todos los valores se están registrando contra una cuenta obras en curso. Una vez concluida la fabricación, se cierra esa cuenta y aparece una cuenta de activo fijo que refleja aquel bien que hemos construido o fabricado. Entonces, en este instante, la cuenta del activo fijo muestra el costo que ha tenido el bien para la empresa una vez terminada su fabricación. Pero, sin embargo, si hay desembolsos necesarios hasta que el bien comienza a funcionar, también deben ser parte del costo del bien. ¿Ya? Y aquí están los ejemplos que son bien similares a lo que hemos visto. Entonces, por lo tanto, aquí recordar los momentos. Momento cero, adquisición, más todos los desembolsos necesarios hasta que el bien comience a funcionar. Todo eso es costo del bien. Aquí hay dos fechas relevantes. El momento de adquisición y el momento en que comienza a funcionar. Todos aquellos valores que estén en el lapso intermedio son parte del costo. Y en este caso puntual, cuando nosotros somos responsables de la fabricación del bien, tiene la misma lógica. Hasta que el bien se conformó, hasta que el bien se construyó, pero también pueden haber algunos desembolsos
que son necesarios posterior a la fabricación, pero aún el bien no comienza a funcionar, por lo tanto esos también deben ser incorporados como parte del costo del bien. ¿Ya? Entonces, si yo adquiero un bien o yo fabrico el bien, los dos elementos relevantes de los conceptos que son momento cero de adquisición o comienzo de la fabricación, el momento en que entra a funcionar, todos los desembolsos son parte del costo de este bien y deben ser registrados a una cuenta del activo fijo. Entonces, estamos hablando del costo del bien. Y aquí, este concepto, vuelvo a insistir, es el concepto relevante, que el que nos va a denotar los cálculos futuros que vamos a hacer. Entonces, ¿aquí hay alguna consulta o duda hasta este momento? Voy a continuar. ¿Por qué hacer una distinción del concepto de las erogaciones? Yo ya se lo expliqué, apareció ya en los conceptos anteriores. La erogación, este es un concepto que está en la literatura cuando hablamos de activos. Decimos que es un desembolso, regularmente a cambio uno recibe algo, y por lo cual se generan derechos o se crean obligaciones. ¿Ya? Y aquí volvemos al concepto. ¿Qué sucede antes de que un bien del activo fijo comience a funcionar o ser utilizado? Esto es como un resumen de todo lo que le he dicho, que todas las erogaciones que se han efectuado con ocasión de la adquisición o fabricación de un bien van a formar parte del costo del respectivo activo. Y por lo tanto, se deben contabilizar cargando, anotando al debe, la cuenta de activo fijo correspondiente. Y lo segundo es que si esta erogación ocurre después de que el bien del activo fijo comienza a funcionar o a ser utilizado, aquí vamos a hacer una distinción. ¿Y cuál es la distinción? La distinción es que dependiendo de la característica de ese desembolso, erogación, tiene una definición distinta, diferente. Ejemplo, si la erogación que yo he efectuado permite aumentar el valor del bien, o permite aumentar la capacidad productiva del bien, o permite aumentar la vida útil del bien. Y aquí aparece un concepto que hasta ahora no hemos mencionado, que es el concepto vida útil de un bien. ¿Qué significa el vida útil? De acuerdo a las características que establece el fabricante de un bien, él dice, mira, este bien en condiciones normales debiera prestar servicios a la empresa X cantidad de años o debe permitir producir cierta cantidad de bienes. Entonces ahí hay un concepto de vida útil y que se refiere a un tiempo o a una capacidad productiva que tiene el bien. Entonces, por lo tanto, si estamos en presencia de que un desembolso, una erogación, reúna alguna de estas tres características, tenemos que decir que esa erogación va a aumentar el costo del bien. Si el bien permite aumentar en su valor, si permite que ese desembolso mejore la capacidad productiva o rendimiento, estoy en presencia de un costo. Y esa erogación tiene un nombre que se califica como una erogación capitalizable. Capitalizable de aumento de valor, de capital. ¿Ya? Y en sentido contrario, la erogación, si no produce ninguno de los efectos indicados anteriormente, pero se hace con el fin
de que el bien que hemos adquirido y que está prestando servicios a la empresa se mantenga en condiciones normales de funcionamiento, eso debe ser calificado como gasto. ¿Esto qué quiere decir? Este valor ayuda a que el bien funcione, siga prestando servicio en condiciones adecuadas. El ejemplo más típico es que si uno tiene una máquina y esa máquina tiene un motor y ese motor hay que cambiar el aceite, ese cambio de aceite es necesario, es fundamental para que el bien funcione en condiciones normales. Por lo tanto, ese desembolso debe ser calificado como gasto, porque si no se le cambia el aceite a la máquina, se puede echar a perder. Que es lo mismo que pasa con los vehículos, que cada cierto tiempo se le deben cambiar aceite a los motores. Entonces, hablamos de 3 instantes. Momento cero, adquisición, un segundo instante que el bien comienza a funcionar, y cuando el bien comienza a funcionar igual hay desembolsos. Y aquí nos encontramos que estos desembolsos, que se llaman erogaciones, pueden ser clasificados como costo o como gasto. Si son clasificados como costo, tienen el concepto de ser llamados erogaciones capitalizables. A la inversa, si son clasificados como gasto, pueden ser también mencionados como erogaciones no capitalizables. Vamos a explicar los efectos de cada uno de ellos, por favor. Así que todavía nos falta un segundo. El otro concepto que apareció aquí fue el concepto de vida útil. Vida útil. ¿Ya? Entonces, en este rato, en este lapso de la clase, hemos hablado de costo, erogaciones, vida útil. Esos son los conceptos, ¿ya? Para que vayan recordando. Esta gráfica refleja, da cuenta de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces hay erogaciones antes del costo, siempre es costo, la parte superior de la gráfica. Después hay erogaciones después del funcionamiento, y ahí hay características, si aumentan de valor, aumentan de vida útil, aumenta capacidad productiva, ahí en este caso es aumento del costo o erogación capitalizable. Si es una erogación para efecto de mantención normal, en este caso es gasto. ¿Ya? ¿Alguna consulta de esta gráfica de los conceptos? ¿No? Voy a seguir. Entonces, aquí entramos en una segunda etapa de los conceptos, que tiene que ver, este concepto aparece cuando el bien comienza a funcionar. ¿Ya? Y es lo que vamos a explicar. Y ese concepto se llama depreciaciones. Aquí hay un pequeño temario del concepto de depreciaciones, qué es lo que es, cuáles son los criterios de cálculo, distribución, valorización, los efectos contables de la depreciación, formas de contabilización, métodos de cálculo. Y ahí volvemos a algunos conceptos que ya hemos explicado y ahí van a aparecer otros. Por ejemplo, ya hablamos de costo, vida útil, van a aparecer conceptos de valor residual. Y por supuesto vamos a volver a hablar de algunos métodos de cálculo. ¿Ya? Distintos métodos de cálculo según la circunstancia de cada bien, o dicho de otra manera también, cuáles son los que se aplican de manera más permanente en las empresas. Entonces, lo primero, ¿qué es la depreciación? ¿Por qué surge la depreciación? Entonces, la depreciación surge porque a medida que los bienes se comienzan a utilizar o pasa el tiempo, los bienes pierden valor. Y aquí está lo relevante del concepto que yo les decía cuando el bien comienza a funcionar. Entonces, ya conformamos el costo del bien y cuando el bien comienza a funcionar, el bien se va a comenzar a depreciar. Entonces, la pregunta es, oye, ¿cuál sería el valor de depreciación de ese bien cuando se comienza a utilizar? Pero sabiendo que va a haber un uso, ese uso denota
que el bien pierde un valor, y esa pérdida de valor se llama depreciación. Y ese monto debe ser registrado en la contabilidad. Debe ser calculado y registrado. También el concepto de depreciación considera que a veces el solo paso del tiempo hace que el bien pierda valor. Hoy día los bienes tecnológicos, por el cambio tecnológico de los bienes, por la renovación, hoy día los bienes pierden un valor de manera mucho más rápida. Entonces ahí también hay que estar observando los bienes tecnológicos y que en definitiva hacen que pierdan valor no solo por el uso, sino que porque pasa el tiempo, ¿ya? Entonces el concepto de depreciación es la pérdida de valor que tiene un bien, ya sea por el uso o el paso del tiempo. Eso es la depreciación. Y la depreciación, para efectos de la contabilidad, es un gasto que debe ser registrado. Pero previo a ser registrado, por supuesto, lo tenemos que calcular. Criterios que explican la depreciación. Aquí nosotros podemos tener dos formas. Lo primero es que nosotros digamos que vamos a distribuir, repartir el costo de un bien durante un cierto lapso de tiempo en que esté prestando servicios a la empresa. Entonces aquí hablamos de un concepto de depreciación lineal. Eso significa que todos los periodos contables, el valor calculado por concepto de depreciación va a ser el mismo, depreciación lineal. ¿Ya? Entonces, todos los años, de acuerdo a este concepto, decimos que el bien se gastó, perdió valor por la misma cantidad. Segundo criterio, criterio de valorización. Y esto es, ¿qué permite este criterio? Es que hay ciertos bienes que se utilizan más que otros. Por lo tanto, el uso, mayor o menor cantidad de uso, también puede denotar una mayor o una menor cantidad de pérdida de valor. Entonces, por lo tanto, aquí hablamos de una depreciación variable. Ejemplo de esto, y el mejor ejemplo de esto es cuando nosotros pensamos en los vehículos. Y esto les va a permitir observar otro ejemplo. Un vehículo que dice el fabricante, este vehículo en condiciones normales va a durarle 10 años o 200.000 kilómetros. Entonces, si este vehículo es de uso particular, una persona lo adquiere para efectos de su casa, y dice, 10 años, y establece una depreciación lineal para todos los años calendarios. Pero suponiendo que este vehículo va a ser utilizado en una empresa de radiotaxi, claramente aquí va a haber un mayor uso. Y ese mayor uso denota que debiera haber un mayor desgaste del bien, y ese mayor desgaste es una mayor depreciación. Solo para efectos estadísticos, se supone que un vehículo particular, en promedio, en el año anda alrededor de 18.000 kilómetros en condiciones normales. Y si ese mismo vehículo es usado en una empresa de radiotaxi, ese monto más o menos se eleva a 70.000, 80.000 kilómetros anuales. Por lo tanto, lo que está diciendo este criterio es que si usted mantiene un funcionamiento de manera homogénea, use el concepto lineal. Pero si usted tiene un uso del bien de manera variable o distinta, use un concepto variable de cálculo. Y por eso existen los dos criterios. Entonces va a depender del tipo de bien y del tipo de organización que cuál es el criterio que vamos a aplicar. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Voy a seguir. Tal como dije, la depreciación es una
pérdida de valor del bien, ya sea por el uso o el paso del tiempo, y esta depreciación implica que el bien tiene un menor valor. Un menor valor porque al gastarse, al utilizarse, ya no vale lo mismo de cuando se comenzó a utilizar. Por lo tanto, aquí tiene que estar un efecto de registro contable. Y el registro contable señala que yo voy a usar una cuenta de gasto llamada depreciación, aquí dice del activo fijo, pero es depreciación de la máquina, del vehículo, del departamento, del local comercial, con apellido, no genérico. ¿Ya? Entonces, una vez calculado el monto, hay un efecto en el resultado de la empresa, porque aparece una cuenta de gasto, pero también hay un efecto en el bien del activo fijo que está perdiendo ese valor. ¿Ya? Entonces, el cálculo de depreciación va a denotar un aumento en un gasto y una disminución en la cuenta de activo. ¿Ya? Para efectos de registro contable, existen dos formas. Contabilización directa, si ustedes van a los textos, método directo. Contabilización indirecta, método indirecto. ¿Ya? Vamos a explicar los dos. Cuando hablamos de contabilización directa de la depreciación, aquí la metodología consiste en señalar de manera, mediante un asiento, de manera directa, que yo registro depreciación del activo fijo como cuenta de gasto, registro al debe, contra la cuenta de activo fijo, máquina, vehículo, a la vez. Entonces, ¿qué va a denotar este registro contable? El monto exacto de ese periodo contable de cuánto es la pérdida producto de la depreciación. Pero además, rebaja, disminuye el bien del activo fijo producto de la depreciación de ese periodo contable. El monto que se registre, puesto es de acuerdo a la forma de cálculo que vamos a hacer, que lo vamos a explicar más adelante, ya sea lineal o variable. Pero el registro contable es el mismo. Lo que va a variar son los montos calculados. ¿Ya? Aquí están las explicaciones de detalle de este método para efectos de poder distinguir con el método indirecto. Por ejemplo, la cuenta de resultado no presenta dificultad y su saldo muestra una pérdida que anualmente significa la depreciación. También esta cuenta se presenta en el estado de resultado. Y aquí tenemos que hacer una pequeña distinción. La cuenta del activo fijo muestra un valor neto. ¿Por qué valor neto? Porque se le rebaja, se le resta el valor calculado por la depreciación. ¿Ya? Esta cuenta, tal como señala ahí, hacer cuenta de activo, se va a presentar en el estado de situación y va a mostrar el valor neto del bien. Y aquí este método presenta una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que se va a perder de vista el valor original del costo del bien. Entonces, cuando hablamos de un método directo de contabilización de la depreciación del activo fijo, presenta una pequeña desventaja que es de efecto de información porque se pierde de vista el valor original de compra del método. ¿Ya? Cuando hablemos del método indirecto, vamos a intentar explicar cuál es el efecto contrario. Ya. Vamos a dejar hasta aquí la clase, pero antes vamos a resolver si hay alguna consulta. ¿Hay alguna duda, consulta de lo visto hasta ahora? ¿No? Ninguna, profe. Ya, entonces, la solicitud es que ustedes terminen de revisar la presentación, cosa de que la próxima clase podamos ir más rápido con los conceptos y, por supuesto, también revisar la presentación si quedó algún concepto no aclarado de lo que vimos durante la clase y para efectos de resolverlo al inicio de la próxima. Conceptos que tienen que estar permanentemente en esta conversación: costo, erogación, depreciación,
son parte habitual de los conceptos que vamos a tratar. Entonces, por lo tanto, yo les pido revisar la presentación y si surgió alguna duda, para efecto de aclararla al inicio de la próxima clase y avanzar con la materia. ¿Les parece? Sí, Bien, profe. profe. Ya. Entonces, para efecto de la clase voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación para que se guarde el archivo.